Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta nuevamente en nuestro canal oficial jw.org. Hoy vamos a hablar acerca del falso Israel moderno, así lo vamos a llamar. Falso Israel moderno. ¿Y por qué decimos que es falso? Pues porque, como dijo Jesús, por sus frutos los reconocerá. Sabemos que alguien es falso por los frutos que da. Y bueno, obviamente el de Israel moderno es totalmente falso porque no se ajusta a la norma correcta que ha impuesto el creador del universo acerca de cómo tiene que comportarse su pueblo elegido. Es bueno que tengamos esta información totalmente clara. Hoy vamos a hablar del falso pueblo de Israel, vamos a ver la postura oficial de los testigos de Jehová en la actualidad directamente acá en nuestra página oficial. También vamos a mostrar información actualizada acerca de este falso Israel moderno y cómo ha engañado a la humanidad haciéndoles creer que son el pueblo elegido por Jehová Elohim. Ya habíamos subido un video anterior hablando del tema, pero lamentablemente tuvimos problemas con el audio, el micrófono, estaba mal configurado y pues realmente aunque la información está allí, el video se subió, pues la información no está muy clara por, bueno, el error o el problema de configuración que tuvimos con el audio. Afortunadamente pudimos corregirlo. Ya incluso en este momento no tenemos ruido. Hemos mejorado el micrófono y bueno, agradecemos a Jehová Elohim por ello. Predijo la Biblia el establecimiento del Estado de Israel y es importante entender si esto lo dice la Biblia o solamente es algo que inventamos los testigos de Jehová, que el Israel moderno es un falso Israel. Y con esto no queremos decir ni queremos apoyar tampoco el antisemitismo. Aunque bueno, el término antisemitismo no aplicaría en este caso al moderno falso Estado de Israel, ya que ellos no son semitas. Primero tendrán que ser semitas para poder considerarse antisemitismo. Para ilustrarlo de alguna manera, es como que si acusáramos a alguien de racista o odio hacia las personas de color o a los afrodescendientes, cuando esa persona ni siquiera es afrodescendiente. Para tener odio hacia una persona de color, obviamente esa persona tiene que ser de color. Pero si usted odia a una persona que no es de color, no es tonto acusarle a usted de odio hacia los negros o racismo hacia los negros por eso. Bueno, igualmente no podemos acusar de antisemitismo a nadie si esas personas no son semitas. Y partiendo de allí, lo que queremos explicar es que este falso Israel, el Estado moderno de Israel, no son descendientes de los semitas. De hecho, está prohibido la realización de pruebas de ADN para rastrear el origen de, en Israel de cualquier persona. Eso está prohibido ya, no está permitido el uso de pruebas de ADN para el rastreo del origen genético y genealógico de cualquier persona en Israel. ¿Y esto qué nos indica? Si usted lee la Biblia, usted comprenderá que Israel no es un pueblo o una religión que esté compuesta por personas de otras razas y culturas. De hecho, para ser parte del Israel antiguo, del que habla la Biblia, usted tenía que nacer o provenir de una de las 12 tribus de Israel. ¿Y quién era Israel? Jacob. Y Jacob, pues obviamente es el quien dio vida u origen a esta nación. Y recordemos que también Jacob desciende de Abraham, quien también se le prometió que de su descendencia vendría una nación tan numerosa como los granos de arena del mar. Entonces, siguiendo esta lógica, el Mesías tenía que venir de, obviamente, esta descendencia genética, la descendencia de la mujer, como afirmaba
Jehová Elohim en un comienzo en el libro de Génesis. Así que el Israel antiguo obviamente tiene una profunda conexión y relación genética con Abraham, Jacob, Isaac y todos estos patriarcas de la antigüedad. Eso es clave para determinar si usted pertenece o no al pueblo de Israel antiguo o el que habla la Biblia. Obviamente, si usted lee la Biblia, si usted es conocedor de la Biblia, entenderá que muchos de estos destacados personajes bíblicos, que eran judíos, la gran mayoría, tenían una clara identidad genealógica con Israel. Ellos podían fácilmente indicar a qué tribu de Israel pertenecía, así como el caso de Jesús. Y es irónico que los apóstatas judíos, como este canal de filosofía judía que niegan que Jesús sea el Mesías, critican ardientemente de que Jesús, o mejor dicho, que la genealogía de Jesús que se encuentra en la Biblia, o lo que llaman algunas sectas de la cristiandad apóstata, en especial la Iglesia Católica, indican que existen incongruencias en la genealogía de Jesús, pero sin embargo Jesús puede demostrar que proviene de la nación conocida como el antiguo Israel y que proviene obviamente o es descendiente del rey David. Eso era un requisito para ser Mesías, ser descendiente del rey David y provenir de una de las 12 tribus de Israel. Pero estos falsos judíos no pueden demostrar de ninguna forma a qué tribu de Israel pertenecen. Ni siquiera pueden demostrar con una prueba de ADN que provienen de o tienen o alguna conexión genética con Abraham, Isaac o Jacob. Entonces vemos la ironía, ¿no?, de esta gente que critica ardientemente a Jesús, que no es el Mesías, por supuestas incongruencias con el linaje de Jesús. Pero Jesús tiene mucho más credenciales para demostrar que era descendiente del rey David, cosa que estas personas o estos falsos judíos modernos no tienen. Entonces, bueno, es bueno entender, sería bueno que estos apóstatas judíos modernos se hicieran una prueba de ADN para ver si realmente provienen de la línea semítica, ¿no? Y sería buena la pregunta, ¿por qué Israel prohíbe las pruebas de ADN? ¿Por qué Israel prohíbe las pruebas de ADN? Las pruebas de ADN han demostrado ser una herramienta poderosa ofreciendo beneficios significativos en áreas como la ascendencia, la genealogía, el patrimonio personal. Estas pruebas permiten a las personas descubrir sus raíces genéticas, conectarse con familiares y explorar su linaje familiar. Aquí se destacan algunos beneficios clave de las pruebas de ADN relevantes para esta discusión. Revelar raíces genéticas. Las pruebas de ADN ayudan a las personas a rastrear sus orígenes y descubrir sus raíces geográficas, fomentando una conexión más profunda con su herencia. Conexión familiar permite a las personas descubrir parientes, trazar árbol genealógico e incluso encontrar familiares desconocidos. Esto es especialmente valioso para comprender historias compartidas y fortalecer vínculos. Estimación de antecedentes étnicos. Las pruebas de ADN ofrecen información sobre la composición étnica de una persona, identificando contribuciones genéticas de diversas regiones. ¿Qué le parece? En aras de la paz, los palestinos ya han reconocido la soberanía de Israel sobre el 78% de la Palestina histórica, aceptando un mero 22% para su propio Estado. Este compromiso histórico refleja una disposición a coexistir. Sin embargo, si los líderes de Israel continúan rechazando tales propuestas, una forma de resolver el asunto podría ser a través de las pruebas de ADN. Que los resultados hablen al mundo, revelando la verdad sobre las poblaciones indígenas de la región
y sus profundos lazos históricos. En conclusión, la renuencia de Israel a aceptar las pruebas de ADN podría deberse a su potencial para desestabilizar narrativas arraigadas. Sin embargo, abrazar la verdad a través de la ciencia y la historia podría ser un paso hacia una resolución más justa y pacífica. Pruebas de ADN y la cuestión de la Tierra. Si la cuestión de quién tiene derecho legítimo a la Tierra se resolviera a través de pruebas de ADN, los resultados probablemente demostrarían que la población indígena de la Palestina histórica, compuesta por musulmanes, cristianos y judíos palestinos, comparte un patrimonio semita profundamente ligado a la región. Esto contrasta con la ascendencia mayoritariamente europea de muchos colonos judíos que llegaron durante y después del siglo XIX y XX. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué Israel prohíbe pruebas de ADN? Eso es fácil. Si ellos no pueden demostrar que genéticamente provienen de una línea semítica, pues, y resulta ser que los palestinos tienen más conexiones semíticas que los propios falsos judíos o autonombrados judíos, pues imagínense el profundo engaño ideológico y religioso al que nos tienen sometidos estos apóstatas judíos modernos. En otras palabras, estos que critican a Jesús por tener supuestas incongruencias en cuanto a su genealogía, cosa que está bien registrada en las escrituras, y cosa que ellos no pueden demostrar que pertenecen a ese ficticio Estado de Israel o el Israel que se habla en la Biblia, pues obviamente se les va a caer toda la mentira y el teatro religioso que se han montado ellos mismos y van a tener que dar explicaciones a sus ovejas ignorantes, revelando las verdades ancestrales. Las pruebas de ADN podrían revelar que una proporción considerable de los sionistas en la Palestina histórica tienen ascendencia predominantemente europea, reflejando migraciones desde Europa del Este y Central, en lugar de un linaje semita continuo. Esto podría debilitar las afirmaciones de una conexión ancestral con la región y exponer las raíces mayoritariamente europeas de gran parte de la población judía de Israel hoy. Por ejemplo, cuando realicé mi prueba de ADN, confirmo que soy 100% árabe palestino semita, con raíces firmemente arraigadas en la región del Levante. Históricamente el Levante abarca Palestina, Jordania, Siria, Líbano y partes de Irak, una región rica en culturas, idiomas y religiones diversas. El término Levante proviene de los lexicones coloniales y comerciales europeos, reflejando un esfuerzo por generalizar la identidad de la región en lugar de su especificidad histórica y cultural. Entonces, como vemos, pues a los falsos judíos modernos o a la apostasía judía moderna con la cual Jesús lidió en su tiempo, pues no le conviene hacerse pruebas de ADN, demostraría que ellos no son el pueblo escogido por Elohim, no, tampoco pueden demostrar que ellos son descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Tampoco pueden demostrar que provengan de alguna de las familias o tribus de Israel. Como si pueden demostrar Jesús, el rey David, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos los discípulos de Jesús, quienes sí eran verdaderos judíos de nacimiento. Y demostraría que estos judíos son realmente usurpadores y son falsos judíos que solamente han utilizado las escrituras antiguas para usurpar un puesto que no les corresponde. Bueno, pero vamos a ver acá en nuestra página oficial jw.org, Testigos de Jehová, cuál es la postura actual de los Testigos de Jehová con respecto al falso pueblo judío de la actualidad. Y ojo, no queremos promover con esto información anti-judaísmo. Ya sabemos que no podemos hablar de antisemitismo porque estas personas no provienen de esa línea genealógica y obviamente no podemos hablar de antisemitismo contra personas que ni siquiera son semitas y ellos lo saben.
De hecho, este famoso youtuber que se hace llamar su canal Filosofía Judía, cuando debería llamarse Apostasía Judía, debería saber que es colombiano, no judío. Pero bueno, así les va. Ellos no entienden la Biblia, la interpretan a su manera. Ellos que nos critican a los testigos de Jehová, pues ellos la interpretan peor. Y no queremos promover con esto ni odio, ni siquiera el promover violencia contra estos falsos judíos. Déjenlos ser, como dijo Jesús, déjenlos. Déjenlos. Un ciego guía a otro ciego. Déjenlos. Déjenlos quietos. No queremos promover ni odio, ni matanzas, nada. Más bien todo lo contrario. Cada persona debe y merece respeto, tiene derecho a la vida. El único que tiene la autoridad para indicar quién merece la vida y quién no es el creador del universo y su Hijo Jesucristo. Son los únicos autorizados. Y ellos se encargarán de dar vida o muerte a quien corresponda, no nosotros ni ningún ente humano, porque eso implicaría hacernos nosotros responsables de ser jueces, jurado y verdugo, y no nos corresponde ese papel a nosotros. Y muy bien la Biblia aclara ese asunto. Nosotros no somos jueces, sino el único juez es Jehová, Elohim, quien dicta quién debe morir y quién no. No nosotros, ni los testigos de Jehová, ni ninguna otra religión. Y podemos leerlo directamente en las Escrituras. Santiago capítulo 4, versículo 12. Solo hay un dador de ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Exactamente, o sea, nosotros quiénes somos para juzgar a estos falsos judíos. Podemos desenmascarar la mentira, podemos mostrar el error, podemos indicar dónde está el engaño, pero no nos corresponde a nosotros juzgar para destruir a nadie. Eso solamente le corresponde a el creador del universo, que en este caso la Biblia lo identifica como Jehová Elohim. Pero bueno, vamos a leer acá en nuestra página oficial si el Israel moderno corresponde al Israel bíblico. ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a leer la información. ¿Predijo la Biblia el establecimiento del Estado de Israel? Lo que está sucediendo actualmente en el Oriente Medio mantiene ansioso al mundo entero. Los ataques con misiles, los enfrentamientos entre grupos armados y los atentados terroristas son cosa de todos los días. Añádase a este cóctel explosivo la posibilidad de que se utilicen armas nucleares. Con razón hay tanta gente preocupada. En mayo de 1948, el Oriente Medio también mantuvo en vilo a la comunidad internacional. En aquel tiempo, hace 62 años, el mandato británico sobre lo que entonces se conocía como Palestina estaba llegando a su fin y la guerra era inminente. El año anterior, las Naciones Unidas habían aprobado la creación de un Estado judío independiente en parte de los territorios ocupados, algo que los países árabes vecinos habían jurado impedir a toda costa. La propuesta línea de partición no será más que una línea de fuego y sangre, advirtió la Liga Árabe. Eran las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo de 1948. Faltando solo unas cuantas horas para que se acabara el mandato británico, 350 personas se hallaban reunidas, por invitación secreta, en el Museo de Tel Aviv, donde se haría el tan esperado anuncio del nacimiento del Estado de Israel. La reunión se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, pues se temía un ataque por parte de los numerosos enemigos del nuevo Estado.
David Ben Gurión, el líder del Consejo Nacional Judío, leyó la Declaración de Independencia de Israel, que en parte decía, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel, Palestina, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Bueno, ahí tienen la información. Esto es historia. Esto sucedió en el año 1948. Imagínense ya eso más de 70 años. Yo ni siquiera había nacido. Y sucedió esto que está acá. Leyeron la parte donde ellos reclaman un derecho histórico por las tierras que ocuparon. Eso no está relacionado con tener alguna conexión con la tierra. Ahí está, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Israel, en virtud de nuestro derecho natural e histórico, pues esto nos lleva a la Biblia, a las Escrituras, al Tanat, como lo llaman los judíos, o el falso pueblo de Israel actual. Y bueno, si algún judío me está escuchando, si apostasía judía me escucha, pues me puede corregir. ¿Cuál es ese derecho natural e histórico? ¿De dónde proviene? ¿Quién otorgó ese derecho natural e histórico? Para que tengan derecho natural e histórico deben pertenecer al pueblo de Israel en primer lugar. Y si no pertenecen al pueblo de Israel no tienen ningún derecho natural ni histórico. Y eso está claro en las Escrituras. Ningún pueblo que no pertenezca a Israel tiene ningún derecho en la tierra que Jehová Elohim le entregó a los judíos, a Israel antiguo, a Josué, al rey David, a Salomón. Pero bueno, así les va a los apóstatas, que no pueden ellos mismos, tanto que critican a Jesús, y Jesús es más judío y más palestino que estos apóstatas o falsos judíos modernos, que ni siquiera pueden hacerse una prueba de ADN porque saben que los resultados lo van a dejar como los mentirosos que siempre han sido. Vamos a ver el cumplimiento de una profecía bíblica. Fue el Estado de Israel, el surgimiento del falso o moderno Estado de Israel, el cumplimiento de alguna profecía bíblica. Vamos a leerlo. ¿El cumplimiento de una profecía bíblica? Según algunos protestantes evangélicos, el establecimiento del Estado de Israel cumplió una profecía bíblica. Por ejemplo, en su libro Cuenta regresiva a Jerusalén, el pastor John Hagee declara, esta ocasión trascendental fue registrada por la pluma del profeta Isaías cuando nacerá una nación de una vez. Ver Isaías 66, 8. Fue el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX. Era una evidencia pura para que los hombres vieran que el Dios de Israel estaba vivo. ¿Es esto cierto? Predijo Isaías 66, 8 el establecimiento del Estado de Israel. ¿Fue el 14 de mayo de 1948 el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX? Si el actual Israel sigue siendo la nación escogida de Dios y si Él la está utilizando para cumplir sus profecías, esto sería de gran interés para los estudiantes de la Biblia de todo el mundo. La profecía de Isaías dice, ¿quién ha oído cosa como esta? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque Sión ha entrado en dolores de parto y también ha dado a luz sus hijos. Isaías 66, 8. Este versículo predice el nacimiento repentino, como en un solo día, de toda una nación. Pero ¿quién causaría ese nacimiento?
El siguiente versículo revela la respuesta: en cuanto a mí, haré que se rompa a través, y no haré que se dé a luz. Dice Jehová. O estoy haciendo que se dé a luz, y realmente causo un cerramiento, ha dicho tu Dios. Jehová aclara que sería él mismo quien causaría el asombroso nacimiento de la nación. Bueno, ahí tienen la manera como los apóstatas judíos modernos, los que rechazan a Jesús, los que enseñan que este falso usurpador moderno de Israel es el verdadero, cuando obviamente es falso, enseñan que Isaías 66:8 se aplicó o se cumplió cuando fue instaurado el moderno Estado de Israel. Pero Isaías 66:8 ni habla de ningún año, ni tampoco dice que aplique a ese caso al surgimiento de este Estado moderno de Israel. Pero bueno, según ellos, eso se cumple allí. ¿De dónde sacarán la fecha? La Biblia predijo eso, pero bueno, ellos interpretan la Biblia como mejor les parece. Y después nos critican a nosotros los testigos de Jehová. Pero bueno, así les va. Sigamos analizando la información. El Estado de Israel es una democracia secular que oficialmente no toma en cuenta al Dios de la Biblia. Cuando, en 1948, los israelíes se constituyeron en un Estado independiente, ¿le atribuyeron el mérito a Jehová Dios? No. De hecho, en ninguna parte del texto original de la declaración aparecía la palabra Dios, y mucho menos su nombre. En cuanto al texto final, un libro de historia comenta: en la reunión que tuvo el Consejo Nacional a la 1 de la tarde, sus miembros todavía no podían ponerse de acuerdo con respecto a la redacción de la Declaración de Independencia. Los judíos practicantes querían que se hiciera referencia al Dios de Israel, pero los seculares se opusieron. Al final, Ben Gurión decidió poner el término hebreo para roca en lugar de Dios, Great Moments in Jewish History. Bueno, ahí tienen, el Estado moderno de Israel ni siquiera adora al autor de la Biblia. Es más, ellos se han encargado de eliminar el nombre del creador del universo, cosa que es una blasfemia e incluso está condenado en las Escrituras. Y para rematar, los judíos en el tiempo de Ben Gurión, cuando se formó el Estado moderno de Israel, pues estaban divididos. Había unos que querían que se hiciera referencia al creador, al Dios de Israel, pero habían judíos seculares o ateos que se oponían, querían un Israel secular, ateo. ¿Cómo está compuesto en la mayoría de los casos actualmente? La mayoría de los judíos practicantes son ateos judaizantes. Ni siquiera creen en los relatos que se encuentran en su propio libro sagrado. Bueno, ni siquiera ellos escribieron ese libro. Ese libro se escribió gracias a los profetas antiguos que sí creían que existía un creador que tenía un nombre y que ese nombre debía darse a conocer, no esconderse ni cambiarse ni ocultarse. Y ese creador le llamaban Jehová Elohim, Jehová Elohim, o como usted prefiera llamarlo. De eso ahí tenemos 1000 manuscritos para demostrar que el creador del universo tiene un nombre y que debemos utilizarlo. De hecho, la oración del Padre Nuestro, Jesús, quien era judío, enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Imagínese usted adorando a un creador que no tiene nombre. Cuando todo lo que existe tiene un nombre. Hasta los dioses falsos que adoran las naciones tienen un nombre. Porque el creador del universo se va a quedar sin un nombre. Cuando es lo primero que resalta en las Escrituras. De hecho, fue lo primero que le preguntó Moisés cuando se encontró
en la zarza ardiente, y fue encomendado a dirigirse a Israel para liberarlo de Egipto. ¿Cuál es el nombre de ese creador? Y allí fue revelado el nombre del creador del universo. Hasta el día de hoy, Israel fundamenta su derecho a ser un Estado independiente en una resolución de las Naciones Unidas y en lo que él mismo denomina el derecho natural e histórico del pueblo judío. Es razonable esperar que el Dios de la Biblia realizara el milagro profético más importante del siglo XX a favor de un pueblo que rehúsa atribuirle el mérito a él. Bueno, y tienen la pregunta importante. ¿Es razonable esperar que el Dios de la Biblia, el autor de la Biblia, el creador del universo, realizara el milagro profético más importante del siglo XX a favor de un pueblo que rehúsa atribuirle el mérito a él? Es absurdo, es irónico. No es posible. Vamos a ver dos actitudes diferentes. Dos actitudes muy diferentes. La actitud secular del Estado de Israel no tiene ni punto de comparación con la actitud que manifestaron los israelitas de la antigüedad. En 537 antes de nuestra era, después de que los babilonios la hubieran dejado desolada y deshabitada por 70 años, la nación de Israel volvió a nacer como en un solo día. En aquel año, el rey persa Ciro el Grande, quien había conquistado Babilonia, permitió que los judíos regresaran a su tierra, Esdras 1:2. ¿Qué manera tan asombrosa de cumplirse la profecía de Isaías 66:8? Además de que Ciro reconoció la mano de Jehová en los sucesos del año 537, los israelitas que regresaron a Jerusalén lo hicieron con el propósito concreto de restaurar el templo y la adoración de Jehová. El Estado de Israel, en cambio, nunca ha expresado oficialmente semejante deseo o intención. Bueno, aquí el esclavo discreto muestra el verdadero cumplimiento del capítulo 66 de Isaías. Y no precisamente por el Estado moderno de Israel, sino por, obviamente, el antiguo rey persa Ciro el Grande. Eso está registrado en la Biblia. El mismo libro de Isaías habla de Ciro de manera profética, aún antes que naciera Ciro. Jehová habló de él con su nombre e indicaba que se encargaría de restaurar nuevamente la nación de Israel a su templo. ¿Qué le parece? Eso sí. No hablan los apóstotas judíos. Vamos a verlo directamente en la Biblia, capítulo 45 de Isaías. El Señor confía una misión al Señor. El Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desmayara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades, así que nadie pueda cerrársela. Y ahora le dice, yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Y esta profecía se escribió muchos años antes, siglos de antelación antes de que Ciro naciera. ¿Qué le parece? Y aquí Jehová estaba profetizando que Ciro se encargaría de restaurar nuevamente la nación de Israel a su tierra. Así que esto que dice acá el esclavo discreto tiene sustento histórico y tiene sustento bíblico. No es un invento, usted lo puede leer directamente de las Escrituras. Vamos a seguir leyendo todavía la nación escogida. Esta es la parte que nos interesa. Es la nación de Israel actual, la nación escogida. Vamos a leer toda la información. ¿Es todavía la nación escogida?
En el año 33 de nuestra era, Israel perdió su privilegio de ser la nación escogida de Dios cuando rechazó a su Hijo, el Mesías. Jesús mismo lo expresó así: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Mateo 23, 37, 38. Estas palabras se cumplieron en el 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y su templo y pusieron fin al sacerdocio. Ahora bien, ¿qué sucedería con el propósito de Dios de que hubiera una nación que fuera su propiedad especial de entre todos los demás pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa? Éxodo 19, 5, 6. El apóstol Pedro, quien era judío de nacimiento, dio respuesta a esta pregunta en una carta dirigida a sus compañeros cristianos, entre los que había judíos y gentiles. Él escribió: ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Eran aquellos a quienes no se había mostrado misericordia, pero ahora son aquellos a quienes se ha mostrado misericordia. 1 Pedro 2, 7-10. Aquellos cristianos fueron escogidos por medio del Espíritu Santo para pertenecer a una nación espiritual, y su ciudadanía no se les concedió por nacimiento ni por residir en determinado lugar. El apóstol Pablo lo describió así: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia, sí, sobre el Israel de Dios. Gálatas 6, 15, 16. El Estado de Israel ofrece la ciudadanía a cualquier judío de nacimiento o converso al judaísmo. Sin embargo, solo quienes sean obedientes y rociados con la sangre de Jesucristo pueden convertirse en ciudadanos de la nación a la que la Biblia llama el Israel de Dios. 1 Pedro 1, 2. Con respecto a los ciudadanos del Israel de Dios, o judíos espirituales, Pablo escribió: no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que está afuera en la carne. Más bien, es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón por espíritu, y no por un código escrito. La alabanza de ese viene, no de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28, 29. Este versículo nos ayuda a comprender un polémico comentario que hizo Pablo. En su carta a los romanos, él explicó que los judíos naturales incrédulos se asemejaban a ramas de olivo simbólicas que habían sido cortadas para injertar en su lugar ramas de acebuche u olivo silvestre. Romanos 11, 17-21. Entonces concluyó la ilustración diciendo: un embotamiento de las sensibilidades le ha sucedido en parte a Israel hasta que el número pleno de gente de las naciones haya entrado, y de esta manera todo Israel será salvo. Romanos 11, 25, 26. ¿Estaba prediciendo Pablo que, a última hora, los judíos se convertirían en masa al cristianismo? No, él no quiso decir eso. De hecho, al utilizar la expresión todo Israel, Pablo estaba refiriéndose a todo el Israel espiritual, los cristianos que han sido escogidos por el Espíritu Santo. Estaba diciendo que, aunque el Israel carnal no aceptó al Mesías, el propósito de Dios de tener un olivo espiritual lleno de ramas productivas no se vino abajo. Esto armoniza con la ilustración en la que Jesús se compara a una vid de la que se cortan los sarmientos infructíferos. Él dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, Él lo quita, y todo el que lleva fruto Él lo limpia, para que lleve más fruto. Juan 15, 1, 2. Así pues, aunque el establecimiento del Estado de Israel no estaba predicho en la Biblia, el del Israel espiritual sí lo estaba. Y quienes descubran cuál es esta nación espiritual y se unan a ella disfrutarán de bendiciones eternas. Génesis 22, 15-18, Gálatas 3, 8, 9. Bueno, allí tienen la información. Todavía sigue siendo el Israel moderno, la nación escogida por el creador del universo, el autor de la Biblia. Obvio que no.
De hecho, Jesús mismo los rechazó. Jerusalén, la que mata y apedrea a los que son enviadas a ella. Miren su casa de Israel, se les deja abandonada a ustedes. Es una casa de política corrupta y obviamente alejada de las normas del Creador. Israel moderno, donde se practica y celebra el Día del Orgullo Gay, donde el LGBT es rey, ya sabemos lo que la Biblia, las Escrituras dicen acerca del Israel moderno, se ha convertido en una especie de Sodoma y Gomorra, una mini Sodoma moderna. Esto no puede ser, obviamente. Si usted no me cree, investigue. No crea lo que yo le digo, pero Israel celebra el Día del Orgullo Gay. De hecho, hubo una noticia donde un judío ortodoxo bastante celoso, pues ellos saben realmente que esta cualidad está condenada en la escritura, tomó un cuchillo y atacó a estos personas del LGBT, cosa que también condenamos. No estamos a favor de atacar ni asesinar a nadie, aunque sea la apóstata más recalcitrante, aunque promueva la homosexualidad. Todo lo contrario. Jesús dijo, amén a sus enemigos, y tenemos que amar a nuestros enemigos. Así que bueno, y eso fue noticia. Un judío ortodoxo pues asesinó a una persona del LGBT. Y bueno, vamos a ver las noticias, ya que usted no cree lo que yo le digo, pues crea las noticias y usted verá. Mire, vamos a leer la noticia. Una multitud sale a las calles de Tel Aviv para celebrar el desfile del orgullo LGBT. La ciudad israelí se tiñaron de arcoíris cuando miles de personas participaban del desfile del orgullo LGBTIQ+. Una festividad que ocurre por primera vez desde que la frontera tras la pandemia. Bajo un sol radiante y un ferviente marcharon alegóricos y miles de personas coloridas volando la bandera de la diversidad. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver si podemos ver el video. Aquí tenemos Israel cómo ha perdido el rumbo. Entonces decenas de miles de personas asistieron al tradicional desfile del orgullo luego de que Israel abriera sus fronteras Tel 10 de junio del 2022. Este viernes 10 de junio decenas de miles de personas coparon Tel Aviv para el desfile del orgullo LGBTQ+. El primero luego de que Israel abriera la frontera tras la pandemia de la COVID-19 y armaron un ambiente festivo. Ahí está, lo estamos inventando nosotros, no lo inventó de la WAC Tower. Bueno, no podemos reproducir el video, vamos a ver si podemos analizar la información desde otro navegador. ¿Qué le parece? Son inventos de los testigos de Jehová. Es invento de los testigos de Jehová. Pues ahí está. ¿Usted cree que esta nación sea la nación escogida por Jehová? Vamos a ver. ¿Cansado de ver cómo otros dominan los mercados? Syntex de Welltrade te permite tomar el control. Tras una cancelación por la pandemia y una edición sin turismo, la Marcha del Orgullo en Tel Aviv regresó con todo su poderío. Conocida como la capital LGBTIQ+ de Medio Oriente, a esta ciudad llegan cientos de miles de personas para celebrar su identidad, pero sobre todo reivindicar el pleno ejercicio de sus derechos. La mayor parte de Israel no es muy progresista, por eso cuando tenemos estas oportunidades de reunirnos, celebrar quiénes somos y los derechos que tenemos aquí, es hermoso. Pese al sol, el contacto y el festejo, Tel Aviv y sus regiones donde más denuncias de agresiones se producen, mientras que en el resto de Israel de 2020 a 2021 hubo un incremento del 10% de esas violencias por LGTBIQ-fobia. Una situación que se enmarca en un Medio Oriente que es mucho peor, con países como Irán, Yemen o Arabia Saudita, en los que se condena con la muerte ser homosexual.
Muchas mujeres trans son asesinadas cada año en Israel y nadie habla realmente sobre eso. Si bien el matrimonio igualitario o la adopción homosexual son importantes, creo que tenemos que poner los derechos trans primero, porque los derechos que necesitan son mucho más básicos. Necesitan el derecho a tener un apartamento y entablar relaciones y trabajar sin que se les pregunte constantemente su género y sin sufrir microagresiones o directamente violencia. Por un cambio de ruta por obras públicas, este año el desfile no tendrá como última postal las orillas del Mediterráneo, pero supone un relevo al resto de marchas del orgullo en Europa. Bueno, ahí tiene la información, no es invento nuestro, los testigos de Jehová. Multitud sale a la calle de Tel Aviv para celebrar el orgullo LGBT. Obviamente personas que saben que es aborrecible del creador del universo, en su celo equivocado, o digamos en esa muestra de celo por la verdad, pues asesinan a estas personas trans, cosa que nosotros, los testigos de Jehová, no estamos de acuerdo. Dejemos que el creador del universo se encargue. Él tiene la suficiente moral y poder para hacer justicia por sus manos, no necesita de nosotros para aplicar esa justicia. Pero bueno, hay personas, cada quien tiene su religión y su forma de pensar, pues obviamente eso va a seguir sucediendo. Y vamos a ver qué dice la Biblia, Isaías capítulo 1, tienen que ir muy lejos. Príncipes de Sodoma, la palabra de Jehová, la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Y es lo que se ha convertido el Israel moderno. Una mini Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dirá apostasía judía de esta información? Que es falso, que es mentira. Pues leamos para mí dice Jehová la multitud de sacrificios. Harto estoy de holocausto y de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando viniste a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente, abominación. Una nueva y sábado, el convocar la asamblea no los puedo sufrir. Son iniquidad, solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras tienen aborrecida mi alma me son gravosas, cansado estoy de llevarlo. Ahí tienen cómo Jehová rechaza al propio Israel moderno y los tacha de príncipes de Sodoma y dictadores de Gomorra. El pueblo de Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí tiene usted, juzgue usted mismo. ¿Es todavía Israel moderno, la nación escogida o una jaula de loca? Eso está claro. Ahora bien, esto es lo que dice el esclavo fiel y discreto, y obviamente tiene toda la razón. Jesús mismo. ¿Quién mejor Jesús para decirlo directamente? ¿Quién era el representante directo de Jehová, el hijo de Elohim? Para decirnos que el Israel moderno o ese Israel político que prefería Barrabás, asesinos y corruptos y prefería a César como su emperador, a paganos. Era el pueblo escogido por él. Obviamente no sigue siendo ese pueblo escogido por él. Y la Biblia es clara con respecto a eso. Y vamos a ver crímenes actuales del Estado moderno de Israel y vamos a ver qué dice la Biblia. Si Jehová apoya la misma Biblia que usan judíos, apoya su manera de Vamos a escuchar la información. Unos días, pero mi cabeza está en otro lado, está en Gaza con mi hermano Raúl, que está de vuelta allí, esta vez con una pequeña ONG canadiense como médico, y no para de reportar día sí día también el horror que se está viviendo. Le llegan todos los días víctimas, en su inmensa mayoría niños desde niños pequeños, bebés, chavales de 5 años, adolescentes, chavales normales que están siendo mutilados y asesinados por impactos de metralla a través de los ataques indiscriminados que está cometiendo Israel contra la población civil. Esto no se trata de una guerra, es un exterminio total. Son las palabras de mi hermano que está viviendo esto en primera persona. En Gaza no queda nada más que destruir. Lo que está haciendo Israel es destruir a la gente, terminar de destruir a la gente.
difundirlo, por favor. Pues Bueno, ahí escucharon cómo Gaza se ha convertido en una zona de genocidio y exterminio, y como los antiguos judíos que fueron perseguidos durante el Holocausto nazi ahora se han convertido en nazis, literalmente. Vamos a seguir escuchando información relacionada con esto. El diario israelí ha publicado impactantes testimonios de soldados israelíes que han participado en el actual genocidio en Gaza. Parecía exactamente como si nosotros fuéramos los nazis y ellos los judíos. X disparó 4 veces por la espalda a un árabe y salió airoso alegando que había actuado en defensa propia. 4 balazos por la espalda desde una distancia de 10 metros, asesinando a sangre fría. Hacíamos cosas así todos los días. Llegó un nuevo comandante. Salimos con él en la primera patrulla a las 6 de la mañana. Se detuvo. No había un alma en las calles. Solo un niño de 4 años jugando en la arena de su patio. El comandante de repente echó a correr. Agarró al niño y le rompió el brazo a la altura del codo y la pierna. Le pisó el estómago 3 veces y se fue. Un árabe pasó por la calle de unos 25 años. No tiró ninguna piedra, nada. ¡Pum! Una bala en el estómago. Le dispararon en el estómago y se estaba muriendo en la acera. Bueno, allí tienen parte del video, no podemos poner el video porque lamentablemente la cuenta del muchacho fue eliminada, así como ustedes lo escuchan, gracias a la apostasía judía, el video fue el canal, todos los videos, bastantes videos, denunciando los crímenes de los ciudades de Israel moderno contra los palestinos. Así que bueno, ahí tenemos. Todavía hay pastores protestantes falsos, porque son falsos, que adoran a este Israel moderno, lo consideran el pueblo escogido por Elohim, es obvio no lo son. Vamos a seguir escuchando noticias. Secuestra y tortura a trabajadores médicos palestinos. La información obtenida por AJ Plus muestra que al menos 110 trabajadores de la salud han sido detenidos desde el 7 de octubre. AJ Plus también reunió múltiples testimonios de algunos médicos palestinos que fueron secuestrados, torturados y luego liberados. AJ Plus ha estado trabajando con Gaza Medic Voices y Helkers Workers Watch, quienes han documentado los casos de desapariciones de trabajadores médicos palestinos. Creen que el ataque de Israel a los médicos es una estrategia de guerra. Una investigación de AJ. Bueno, ahí tienen, vamos a hacer eco de las palabras del doctor Omar Manan. Miren lo que dice. Es absolutamente aterrador y vergonzoso que las fuerzas de ocupación israelíes decidan detener a los médicos después de bombardearlos. Y esto es desafortunadamente el status quo. Ahí tienen los testigos de Jehová, no estamos calumniando a nadie. Esto es la triste y dura realidad. Y después escuchamos a los activistas, muchos de ellos son protestantes, sectarios o católicos, apoyando al y moderno Estado de Israel. Y no solo eso, acusando a los testigos de Jehová de fabricar armas de destrucción masiva y tener contactos con la guerra. Una gran y descarada mentira. Pero así les va a los hijos de Satanás. Y seguirán ellos la mentira. Nosotros seguiremos acá en nuestra trinchera informativa, mostrando la verdad, dónde está vamos a seguir viendo otros videos relacionados. El país de Israel es por mucho el lugar más importante reflejado en los relatos bíblicos, ya que en esta localidad se han desarrollado las historias más relevantes que han formado las 3 religiones abrámicas, es decir, el Islam, cristianismo y judaísmo. En este sentido, y dada la importancia histórica del lugar, recientes eventos ocurridos aquí han conmocionado al mundo.
Si hasta el momento no sabes de qué estamos hablando, es básicamente del levantamiento del tercer templo. Sí, esa construcción que se relaciona con la profecía del fin de los tiempos. Hay que recordar que el primer templo, según la Biblia, fue construido por el rey Salomón, y este albergaba el Arca de la Alianza y fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. El segundo templo, que fue levantado varios años después y mejorado por el rey Herodes, se convirtió en el lugar central de culto del judaísmo. Y es que incluso se dice que Jesucristo peregrinó en este, pero finalmente fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Asimismo, la caída de ambos templos ocasionaría que los judíos buscaran por todos los medios de levantar el tercer templo, básicamente porque estos representaban la identidad política, religiosa y cultural del pueblo judío, por lo que a pesar del tiempo, el deseo y afán de construirlo persiste en algunos segmentos del judaísmo. Pero este anhelo de levantar nuevamente el tercer templo viene acompañado de una profecía bastante inquietante, y es la del final de los tiempos. En este sentido, seguro que te estarás preguntando por qué los judíos querrían levantar el tercer templo si esto significaría el fin del mundo. Y bueno, la respuesta es que para ellos el tercer templo solo se levantará cuando el Salvador o Mesías esté entre nosotros, y que su llegada dará comienzo a una nueva era de paz. Pero lo más relevante de este caso es que los cristianos y los islámicos afirman que es todo lo contrario, ya que las escrituras señalan que tras la construcción del tercer templo aparecería un líder que prometería acabar con todos los problemas del mundo. Y este líder sería el famoso anticristo en el cristianismo y Dayal en la religión islámica. Otro de los datos más relevantes es que recientemente se ha sabido que algunos grupos religiosos en Israel están allanando el camino para la construcción del tercer templo. En este caso, los pasos más significativos han sido los siguientes: la creación de escuelas o institutos para formar sacerdotes. Aquí los más importantes, que están formando solo a los descendientes de la antigua clase sacerdotal, y la formación abarca todos los rituales y sacrificios relacionados con el templo. Además, también se sabe que ya se encuentran elaborados todos los planos arquitectónicos en 3D del templo. Pero no creas que las señales terminan aquí, porque el Instituto del Templo, que es el encargado de llevar a cabo esta obra, ha anunciado el nacimiento de una novilla o vaca roja, lo que es una clara señal de que el levantamiento del tercer templo está cerca. En este sentido, si te estás preguntando qué ha evitado que los judíos levanten el tercer templo, la respuesta es bastante simple, y se debe a que reconstruirlo justo en este momento generaría un conflicto significativo con los musulmanes. Esto debido a que en la localidad donde se ubicaba el antiguo templo se encuentra actualmente la mezquita de Al-Aqsa, sí, la mezquita más sagrada para los seguidores del Islam. Así que para levantar el tercer templo, los judíos deberán derrumbar la mezquita, y esto produciría un conflicto global. Otra señal bastante significativa del final de los tiempos es el nacimiento de Israel como nación soberana, tras 2000 años de migración judía. Además, si seguimos indagando en las antiguas escrituras, se evidencian muchas profecías relacionadas con el regreso del pueblo judío al país prometido. Y es que diversos pasajes de Jeremías, Isaías y Ezequiel, entre muchos más, hablan de este retorno. Del mismo modo que en el Nuevo Testamento se refleja unos pasajes donde Jesucristo afirma que el pueblo judío volverá a Jerusalén. Por otro lado, la creación del Estado de Israel y los posteriores conflictos y tratados de paz en la región han influenciado considerablemente en el panorama político mundial, por lo que la tensión en torno a Jerusalén, que es la ciudad más importante para múltiples religiones, no hace más que añadir complejidad a la situación actual. Es que incluso el conflicto Israel-Palestino y la geopolítica de Oriente Próximo también están profetizadas en las Escrituras, y algunos conocedores de las Santas Escrituras interpretan el pasaje de Daniel capítulo 9 versículo 27 y dicen que futuramente se firmará un acuerdo de paz. Sin embargo, es posible que el papel de Israel al momento de facilitar este acuerdo de paz se materialice, ya que sus acciones y políticas están altamente relacionadas con muchas de las profecías, o eso parece. Y es que además el planteamiento en torno a la reconstrucción del tercer templo también está profundamente ligado al escenario político contemporáneo de Israel y del anhelo de la población en levantar la antigua construcción. Así que si se analiza los acontecimientos a nivel mundial, es decir, los conflictos bélicos, hambruna y desastres naturales que se encuentran en las profecías de las Santas Escrituras, las especulaciones no se hacen esperar, ya que
Bueno, ahí tienen la información, vean cómo se están cumpliendo las profecías de la Biblia, como este falso pueblo de Israel, lo que la Biblia llama el falso profeta, está usurpando el lugar de la auténtica nación escogida por el creador del universo, que no se dedica a la guerra, se dedica a llevar un mensaje de esperanza, pero bueno, así les irá a estos apóstatas cuyo destrucción está asegurada. Pero queda la pregunta, ¿dónde dice las escrituras del Antiguo Testamento, lo mal llamado Antiguo Testamento, así lo denomina la Iglesia Católica y sectas protestantes, donde dicen el Antiguo Testamento, en la escritura las escrituras utilizadas por falsos judíos modernos, que Jehová rechaza a Israel por su violencia, por asesinar a estos palestinos indefensos. Y no queremos con esto justificar la violencia que ha sufrido Israel. Recordemos que hay muchos palestinos que han asesinado judíos. Estamos en contra de eso. En contra de la violencia, venga de donde promovemos la paz. No vamos a la guerra, no vamos a ir a la guerra. Y por eso es que somos odiados por todas estas religiones falsas, tanto de la cristiandad, catolicismo idólatra, llámese sectarismo protestante, esta gente que apoya estos crímenes de la cristiandad. Bueno, vamos a mostrar, sería bueno que estos apóstatas judíos, la apostasía judía, analizara el capítulo 22 de Ezequiel, qué es lo que dice Jehová acerca de este falso pueblo de Israel. Mira, ahí tienes al príncipe de Israel, calles abusan del poder solo para derramar sangre, tratan con desprecio a su madre, oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la ¿qué les parece? Y si usted lee todo el capítulo 21 y 22 de Ezequiel, que va a entender que Jehová Elohim, el creador del cielo, los cielos y la tierra y del universo, está en contra de estos falsos judíos, derraman sangre inocente, o que fabrican viudas, como él mismo lo llama. Vamos a leer, vamos a escuchar mejor el texto de Ezequiel capítulo 22. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, ¿la juzgarás tú? ¿Juzgarás a la ciudad sanguinaria? Denúnciala por todas sus prácticas abominables. Adviértele que así dice el Señor y Dios. Ha llegado tu hora, ciudad que derramas sangre en tus calles y te contaminas fabricando ídolos. ¿Cómo provocas tu ruina? Te has hecho culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Has llegado al final de tus años. Por eso te haré objeto de deshonra y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama. Gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los príncipes de Israel, que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tratan con desprecio a su padre y a su madre, oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda, menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. En ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que comete perversidades. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo, otros deshonran con lascivia a sus nueras, y hasta hay quienes violan a su hermana, a la hija de su propio padre. También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, afirma el Señor y Dios. Pero yo voy a golpear mis manos en contra de las ganancias injustas que has acumulado y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y cuando yo te haga frente, podrá resistir tu corazón y tendrán fuerza tus manos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré.
Te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos, y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, el pueblo de Israel se ha convertido para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo, que se queda en el horno, son como la escoria de la plata. Por eso, así dice el Señor y Dios, como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno, y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo, en mi ira, los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira, los fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad. Entonces sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dile a Israel: tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Hay una conspiración de sus príncipes en la que, como leones rugientes que despedazan su presa, devoran a la gente, se apoderan de las riquezas, de los objetos de valor y aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco prestan atención a mis sábados. He sido profanado entre ellos. Los oficiales de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo disfrazan mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor y Dios, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, afirma el Señor y Dios. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, te cuento que había dos mujeres, hijas de una... Bueno, ahí tienen como Jehová Elohim promete que castigará a estos falsos judíos, Israel falso, por el derramamiento injustificado de sangre. Así que no se preocupen, no deseen mal a quien ya tiene un castigo prometido por el Creador del universo, del cual no van a escapar. Dejen la justicia en manos de Jehová, y verán cómo Jehová hace justicia completa para todos. Y dejen a los apóstatas que sigan en su inmundicia, en su mentira, sigan esparciendo sueños. Ellos serán castigados de acuerdo a su y no podrán escapar. Recuerden que si Jesús en persona, estando aquí en la tierra, lo maltrataron, lo humillaron, y lo mataron, pero nosotros no vamos a esperar que nos den un mejor trato. De hecho Jesús dice en su palabra vamos a recibir igual trato, solamente por creer en su palabra. Así que predijo la Biblia el establecimiento del Estado. Esperemos el verdadero Israel restaurado por el Creador, y esperemos también el verdadero templo que no va a estar hecho de manos humanas, sino como el libro de Apocalipsis va a descender. Ese es el verdadero templo que va a ser creado directamente por Jehová, no un templo de piedra bajo la matanza de miles de personas y seres humanos.